Existe una energía motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía nuclear. Esta energía es la voluntad. Albert Einstein. Bueno, con esto doy inicio a esta presentación en la cual compañeros y yo daremos a conocer dos cosas importantes, que son el dictamen criminológico y el informe de riesgos procesales. El informe de riesgos procesales es un documento de carácter legal y de carácter oficial, por lo que deberá contener algunas de las formalidades necesarias para contener este carácter. Iniciando con las formalidades de este documento, se iniciará por describir el asunto de que se trata, en este caso, informe de riesgos procesales. Esto se escribe en la parte superior del documento por el lado derecho. A continuación, el lugar y fecha de emisión. Seguido de esto, se coloca por la parte izquierda la autoridad o autoridades, en su caso, a las que está dirigido, para así poder, a continuación, empezar a describir lo que es el informe en sí. Para comenzarlo, se inicia con el fundamento legal que da lugar a dicho informe. Seguido del fundamento legal, se coloca la individualización de la persona que emite el informe, iniciando por su nombre, sus grados académicos y o especialidades, así como la unidad, área y o dependencia a la que está adscrito y que le faculta para emitir el informe. De lo contrario, esto no puede ser posible. Se anexa también el nombre de la persona por la que se está haciendo el informe y la carpeta de investigación a la que éste pertenece. Tras la evaluación, inicialmente se obtienen los datos que respectan al nombre del individuo al que se ha hecho o por el cual se ha emitido el informe de riesgos procesales, seguido del género, por supuesto. A continuación, la carpeta de investigación a la que éste pertenece, el lugar específico donde fue realizada la entrevista, la fecha y hora de la misma, y en su caso si hubo retención. En el caso de ser afirmativo, se coloca el lugar y fecha de la misma. Para continuar con el informe de riesgos procesales está la parte de la entrevista. En la parte de la entrevista se tienen que recabar datos importantes del sujeto, ya que es importante conocer previamente sus antecedentes para así conocer quiénes eran dependientes de esta persona. ¿Dependientes a qué se refiere esto? Dependientes económicos por el cual pueda haber una justificación de haber cometido el acto. Es por ello que en esta información recabada del sujeto se tiene que poner la fecha y hora exacta en la que se realizó esta entrevista para que no pueda existir una violación de sus derechos fundamentales. En esta entrevista también es importante conocer cómo está integrada su núcleo familiar y si es que es núcleo, porque puede ser que nada más esté el padre, la madre o incluso ninguno de los dos y se quedó a cargo de alguno de los abuelos o de alguna persona que en su momento fue su tutor. De igual manera, se debe de conocer la ocupación que tenía este sujeto, porque si bien es cierto que ha cometido o cometió alguna conducta antisocial, puede que tenga un trabajo estable o inclusive haya podido estar mucho tiempo en la calle sin algún oficio de por medio. Y una parte importante también en este informe se debe de dar a conocer que si la persona estaba consciente de lo que estaba diciendo, porque muchas veces se está divagando sobre lo que se le está preguntando y no tiene conciencia de lo que está diciendo. Para conocer esta parte es importante ponerlo en lugar, tiempo y espacio. Si en alguno de ellos no puede proporcionarnos la información que nosotros le estamos requiriendo, se puede decir que esta entrevista no puede ser muy útil o en su caso se debe de anexar un apartado donde tenga que decir
que la persona no tiene conciencia de lo que está diciendo. Otra parte también que se debe de tener en cuenta es la facilidad con la que pueda abandonar el país, si tiene los recursos necesarios para hacerlo y si tiene la facilidad de trasladarse de un lugar a otro, así como el consumo de sustancias y las condiciones físicas que se encuentra la persona. Bien, en el punto número 3 de lo que es el informe de riesgos procesales, pues tenemos a información recabada con la obstaculización de proceso, relacionada con obstaculización del proceso. En este apartado pues vamos a escribir, o ya se encuentran los campos a llenar, en la cual plasmamos si este personaje, si esta persona, si este imputado cuenta con antecedentes penales, si actualmente está llevando algún otro juicio de algún otro delito, si ya tal vez tiene un proceso terminado, tiene un proceso superado. Entonces, bueno, eso lo vamos a describir dentro de esta información, que no obstaculice el proceso. ¿Y por qué puede obstaculizar? Bueno, recordemos que cada delito lleva una audiencia. Si una persona comete 5 delitos, pues por cada delito tendrá que llevar sus audiencias, sus procesos y sus etapas. Entonces, si dentro de nuestra información recabada y encontrada y fundamentada encontramos que ya lleva algún otro delito, bueno, pues a través de la vía legal se tendrá que llevar otro proceso, y ya se obtuvo un obstáculo dentro del proceso que llevamos, dentro del proceso que yo estoy entrevistando del delito que nos encontramos. En el segundo apartado del mismo punto encontramos información relacionada a la víctima. En esta información pues vamos a escribir y describir tal vez los contactos que tuvieron víctima, victimario, el grado de victimización, el grado de participación del victimario, así si tal vez se encuentra relacionada a una familia externa con familiares de la víctima, y qué posible riesgo se encuentra en estos momentos la víctima, tal vez en el proceso del delito de violación. Pues vamos a comprobar, vamos a recabar información y comprobarla claramente, si tal vez la víctima corre el riesgo de amenaza, de acoso, de feminicidio u homicidio, dependiendo el hecho. Toda esta información, ¿a través de qué metodología, a través de qué herramienta la voy a utilizar? Bueno, pues será a través de consultas, en el caso de la policía de investigación, pues lo conocen como Papametro, en este caso Plataforma México, a través de consulta ciudadana. Si se encuentran vehículos involucrados, a través de robo de vehículos, a través de repubes, para conocer información y plasmarla dentro de nuestro formato, que no vaya a ocurrir algún riesgo, que no vayamos a correr alguna situación que obstaculice el proceso o que nos mienta el proceso y después tengamos alguna falla legal. En conclusión general, se establecerán los factores de estabilidad y los factores de riesgo que hayan sido detectados mediante el análisis de la evaluación de riesgos, los cuales fueron proporcionados por el detenido y a su vez fueron verificados por las fuentes y medios citados. Para que podamos establecer los factores, nos tenemos que basar en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual hace referencia al peligro de sustracción del imputado. En este artículo establece que para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tendrá que tomar en cuenta 5 circunstancias. La primera de ellas establece que si los datos que proporcionó el detenido referente a su domicilio son falsos, esto constituirá una presunción de fuga. En la segunda circunstancia, habla acerca del máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse. Esto será de acuerdo al delito del que se trate y de la actitud que voluntariamente adopte el imputado ante este. En la tercera circunstancia, hace referencia al comportamiento que tenga el imputado posterior al hecho cometido, durante el procedimiento o incluso en un procedimiento anterior. En la cuarta circunstancia nos habla acerca del desacato de las medidas cautelares por parte del detenido. Y en la quinta circunstancia
es acerca del desacato de las citaciones del Ministerio Público y del juez del control, igual por parte del detenido. Dicho lo anterior, podemos establecer que los factores de riesgo podrían ser, por ejemplo, que la persona cuente con familiares que radican en Estados Unidos, incluso que la persona cuente con un pasaporte o que no cuenta con dependientes económicos, entre otras. Y los factores de estabilidad detectados podrían ser, por ejemplo, que el individuo no cuenta con registros en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México o que no cuenta con registros en el sistema de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tlaxcala. El artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hace referencia a la obstaculización del desarrollo de la investigación. Aquí el juez de control va a analizar minuciosamente las circunstancias del hecho cometido por el imputado, además de las aportaciones que ha proporcionado el Ministerio Público para la responsabilidad, obligación del imputado. Y en caso de no ser así, que los hechos o medios de prueba o los elementos no tengan relación con el imputado, se le va a conceder su libertad. Pero cabe mencionar que aquí en este artículo nos menciona 3 puntos muy importantes. Primero tenemos que se va a modificar, se va a alterar, se va a falsificar los elementos de prueba que se le han relacionado al imputado. El segundo tenemos la falsedad de la justificación de los computados, de los testigos, de los peritos que han intervenido en el desarrollo de la investigación, o que han declarado un comportamiento que no coincide con el imputado, que se ha presentado de manera coherente, de manera formal, de manera accesible de responder. El tercer punto tenemos en que el imputado va a amenazar, que se va a abstener, que quiere quedar libre de los servicios públicos que intervienen en el desarrollo de su investigación. Aquí en el informe vamos a poner cuáles son los factores de riesgos que presenta esta persona. Si cuenta con mucho dinero, si tiene relaciones con grupos delictivos. Como por siguiente tenemos el artículo 170 que nos habla de los riesgos de la víctima, de los riesgos del ofendido, de los riesgos de los testigos o el riesgo general de la comunidad. Aquí cabe mencionar que el juez debe considerar las circunstancias o peligro que puede correr la víctima. Aquí se van a implementar medidas de seguridad con el fin de que se prevenga otro hecho delictivo, otra vulneración hacia la víctima, otra revictimización. Y por lo tanto, que no tenga peligro de su integración física o que no peligre su vida. Aquí se va a identificar dentro del informe respecto y conforme de este artículo, también se le va a poner los aspectos de riesgo, los aspectos que puede presentar ante la vida de la víctima. Aquí cabe mencionar que el imputado conozca a la víctima. Si la conoce, sí corre riesgo la víctima y por lo tanto va a peligrar su vida. ¿Por qué? Porque el imputado va a amenazarlo, va a atentar contra su vida. Además, en caso de que el imputado no tenga conocimiento de la víctima, no la conozca o no tenga relación con ella, la víctima va a estar a salvo, de cierta forma. Por eso acá en el informe se le va a poner si corre riesgo o no corre riesgo la víctima. Respecto al conocimiento del imputado referente a la víctima. Se le va a poner al final quién es el que realizó el informe de riesgos procesales. ¿Cuál es su cargo? Además, también se le va a integrar al final quién autorizó dicho informe. Doy inicio al dictamen criminológico. Bueno, ¿qué es el dictamen? El dictamen criminológico
es un documento en el cual un experto o especialista en alguna ciencia o arte plasma su opinión, su conclusión y alguna posible solución del caso que estamos tratando. Bueno, dando inicio al dictamen, los 4 puntos que estos conlleva son: número 1, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es todo el contexto, es toda la información, ubicándola en un solo objetivo, en un solo tema, dándole ubicación en tiempo y forma a lo que estamos tratando. Podemos darle ejemplo a cualquier delito. El delito de riña. El delito de riña conllevó a un homicidio, por dar algún ejemplo. El número 2 es la metodología. La metodología utilizada dentro del dictamen criminológico es método analítico y método científico. Estos dos métodos los vamos a utilizar de manera profesional, de manera en la que a base de estudios, a base de fundamentos, a base de temas criminológicos que ya se encuentran fundamentados, se encuentran motivados, vamos a darlos a conocer en el porqué de la entrevista, el porqué de mi resultado. Puedo dar el ejemplo en la cual muchos dictámenes criminológicos dentro de la metodología pues se fundamenta a través de tal libro, a través de tal publicación, a través de tal autor, a través de tal conferencia, pues doy a conocer dicha conclusión. El número 3 pues son las herramientas utilizadas. ¿Qué herramientas se pueden utilizar en un método científico? Bueno, pues puedo utilizar la herramienta del test psicológico, del test criminológico, así como también del caso de algún medidor de mentiras. Algunas fiscalías pues no lo tienen como tal comprobado, pero pues se puede utilizar como una herramienta, como alguna forma de dar posible solución. El punto número 4 pues son los datos generales. En la metodología no nos vamos a enfocar de primera mano en el documento, en cómo los utilice o en dar a conocer qué es cada método. Únicamente se llena el campo del formato que ya se tiene, de cuáles son los métodos. Bueno, pues es método científico y método analítico. En base al cuerpo del dictamen pues se da a conocer cómo es que yo los apliqué. Número 4, datos generales. En los datos generales pues bueno, se escribe y se describe desde el nombre, desde la edad, desde la religión, desde el estado civil, así como en el por qué se encuentra siendo entrevistado por el especialista, y el fundamento legal en el cual nosotros nos amparamos para realizar dicho dictamen, dicha entrevista. Y también va un apartado dentro de datos generales en la cual pues se fundamenta en el por qué se le imputa dichos delitos, dichas acciones a esta persona. En métodos utilizados pues siempre dentro del cuerpo pues va nuestra hipótesis. La hipótesis, bueno, pues es el contexto, es nuestra información en la cual nosotros estamos recabando y estamos analizando al momento de escribir el nivel de riesgo social. En el nivel de riesgo social pues vamos a ayudar a determinar qué tipo de medida cautelar o qué tipo de situación se le darán de manera legal a esta persona, a lo que es nuestro imputado. En este apartado de la metodología abordaremos dos aspectos muy importantes, que son los métodos y técnicas de investigación científica aplicados en nuestros estudios, que en este caso son criminológicos. Son de suma importancia porque estos serán los que nos determinarán la veracidad y fundamento de los resultados obtenidos a través de cada uno de nuestros estudios realizados. Debemos considerar que los métodos y técnicas no basta con solo aplicarlos, sino que dentro del dictamen se hace un apartado donde se van a escribir y se van a describir cada uno de ellos y cómo fue la forma en que se utilizaron en nuestro estudio. La apariencia física es una de las características a considerar y que al igual que los datos generales nos ayudarán a la individualización del individuo, tanto en el momento de la entrevista y o otro estudio correspondiente determinado, como en el momento de la elaboración del dictamen. A estas características físicas, por complexión, se le denominará morfotipo, el cual expone una clasificación de 3, que son a saber el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. Tomaremos uno de estos 3 morfotipos de acuerdo a las características que tenga el individuo, sea hombre o sea mujer. El morfotipo correspondiente al ectomorfo
nos denota características físicas de una persona delgada, que puede ser de alta, mediana o baja estatura. Sin importar esto, se le denomina ectomorfo a la persona que es de complexión delgada. El morfotipo correspondiente al mesomorfo nos denota características de una persona atlética que hace ejercicio, una persona robusta. Finalmente, el morfotipo correspondiente al endomorfo nos denotará características de una persona de aspecto robusto, sin embargo no atlético, una apariencia de cuerpo grueso. Como siguiente paso tenemos los antecedentes de la conducta antisocial del sujeto bajo un estudio. Aquí vamos a encontrar si la persona consume alcohol, drogas, o si presenta de alguna enfermedad patológica y no patológica, o si presenta alguna enfermedad hereditaria, ya sea por parte de su madre o padre. Y aquí cabe mencionar que es importante conocer cuál es la cantidad que consume, cada qué tiempo consume y cuál es el uso que le da. Como siguiente paso tenemos la criminogénesis. Aquí la criminogénesis es el principio o origen de la conducta criminal. Cabe mencionar que intervienen un cierto conjunto de factores internos y externos y causas que dan el procedimiento de la conducta antisocial. Cabe mencionar que es importante desde cuándo conoce a la persona, en este caso la víctima. Si la conoce desde la escuela, desde el transporte público o del trabajo o cerca de su vivienda. También es importante considerar cómo seleccionó a su víctima. Si la seleccionó por ciertas características, que la víctima iba distraída en el teléfono. Aquí también se va a dar a conocer su comportamiento antisocial. Como siguiente paso tenemos el aspecto psicológico. El aspecto psicológico se va a concentrar en la observación detalladamente y minuciosa del sujeto antisocial, de los factores psicológicos que influyen en la criminalidad, ya sean estos factores individuales o colectivos. También aquí cabe mencionar que también se va a conocer los aspectos del tipo de personalidad que va a presentar la persona. Si se presentó evasiva, agresiva, si mostró interés o el simple hecho de que no nos quiso escuchar a las preguntas que le hacíamos. También cabe mencionar que aquí vamos a conocer su motivación, la motivación del por qué cometió el hecho delictivo. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales consumió el hecho? Dentro de la estructura del dictamen criminológico tenemos que establecer la criminodinámica, en la cual se tendrá que plasmar la explicación del proceso y además del desarrollo de la conducta delictiva del individuo. Es decir, tenemos que establecer por qué cometió el delito por el que se le está imputando y para qué fue que lo realizó. Además, dentro del dictamen tenemos que establecer el aspecto victimológico. Pero ¿en qué consiste este rubro? Bueno, pues en este apartado se establecerán los aspectos vulnerables de la víctima, es decir, la vulnerabilidad que tuvo. Incluso se tiene que establecer la oportunidad que tuvo el imputado para cometer la conducta delictiva. Además, se establecerá el proceso de victimización junto con la relación víctima-victimario. Además de la participación de la víctima en el delito imputado y, por supuesto, la clasificación victimológica. Por otra parte, también tenemos que establecer el criminodiagnóstico. Este criminodiagnóstico tiene por objeto precisar el estado peligroso del sujeto. ¿Qué quiero decir con el estado peligroso del sujeto? Bueno, pues establecer la capacidad criminal y además el grado de adaptabilidad social y el índice de estado peligroso. En este apartado se establecerá una clasificación por antecedentes criminológicos, es decir, si era primario, si era ocasional, habitual, profesional, si era reincidente genérico o reincidente específico. Además,
Se establecerán los rasgos del individuo, como por ejemplo podría ser egocentrismo, labilidad, agresividad, indiferencia afectiva o alguna otra. Para continuar con esta presentación, hablaremos sobre el diagnóstico, en especial el diagnóstico criminológico. El diagnóstico criminológico tiene como objeto precisar el grado de peligrosidad del sujeto de estudio. Puede ser llamado así o también riesgo social. Para llegar a esto, debe de ser previamente estudiados los diagnósticos realizados previamente, como puede ser el diagnóstico psicológico, médico, social, todas aquellas áreas que influyan o que tengan contacto directo con el objeto de estudio. Asimismo, debemos también de corroborar la fenomenología del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Es a partir de la parte clínica, la aparición de la conducta antisocial o del delito. También la etiología. Eso quiere decir los factores que influyeron como la sociedad para que este individuo haya cometido una conducta antisocial. El diagnóstico criminológico se debe de dar en dos partes. Una, para poder precisar la capacidad criminal que tiene este sujeto y la adaptación social que tiene el mismo. Para continuar, hablaremos sobre el tratamiento sugerido del criminólogo. En esta parte es importante que nosotros hayamos conocido lo previo a dar esto, porque de otra manera podemos dar un tratamiento erróneo que pueda alterar la conducta del sujeto. Para ello debemos emplear cierto tipo de normas y técnicas para ver cuáles se requieren para reestructurar la personalidad de este sujeto debido al delito que ha cometido y hacerlo propio y apto para poder reintegrarse a su núcleo social. Este tratamiento también debe de ser personalizado, ya que no todas las personas que cometen cierto tipo de delitos se debe de dar el mismo tratamiento, porque su ámbito social y personal son diferentes. Entonces, para ello es conocer las diferentes áreas para poder dar un tratamiento adecuado a esta persona. Asimismo, debemos de recordar que en este tratamiento debe de ser cuidadosamente, ya que no se deben de vulnerar cada uno de sus derechos. Un ejemplo de ello podemos tomar como su tratamiento la educación, porque muchos de ellos que cometen los delitos no tienen la educación básica para poder desarrollar ciertas habilidades dentro de su entorno social. Por ello, se sugiere que que tenga esa educación, que vaya a terapia psicológica, ya sea individual o de grupo, actividades recreativas, culturales, cualquier actividad que pueda reintegrarlo a la sociedad sin que haya estigmas. Por eso debe de ser con cierto grupo, no tiene que ser de manera directa en la sociedad. Por eso se debe de ir paso a paso. Y como otro punto, la conclusión final. La conclusión final se va a dar a partir del punto de vista del criminólogo, cómo percibió la persona dentro de este estudio. No es como, pues yo lo conozco, entonces voy a decir esto, voy a decir cosas buenas, cosas malas. Es por ello que tiene que ser centralizado al problema o objeto de estudio que estamos tratando.